Hoy, más que nunca, toca reinventar tu negocio. ¡Empezamos! Hola, soy Julio Gisés, mentor, consultor y formador empresarial. Y en este canal te ayudo semanalmente a aumentar tus ventas, mejorar tu productividad y acelerar el crecimiento de tu empresa. Si es la primera vez que estás por aquí, no olvides suscribir al canal y darle a la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Dijo Charles Darwin que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino que el mejor se adapta al cambio. Si estás de acuerdo con esa afirmación, déjame un comentario aquí abajo y lo discutimos. Pero hoy más que nunca, toca reinventar tu negocio, toca adaptarte a la nueva situación que se nos ha presentado en este momento. Entonces, si tú tienes un negocio, una empresa y ahora mismo no sabes muy bien por dónde empezar porque estás, por un lado, clausurado y no sabes si el día de mañana, cuando vamos a tener una actividad más o menos normal, si la gente va a hacer lo mismo o si vamos a tener que cambiar algunas cosas. Así que en este vídeo te quiero dar 5 ideas, 5 claves para que empieces a pensar en formas nuevas de adaptar tu negocio, tu empresa para ser factible y rentable en esta nueva economía que se nos va a cruzar. ¿De acuerdo? Primero, lo primero que quiero que hagas es que cambies tu percepción, tu mentalidad, porque donde muchas personas ven problemas, donde muchas personas ven obstáculos, otras tantas personas ven oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces generalmente se te va a presentar a la vida aquello en lo que te enfocas. Si tú te enfocas en problemas, vas a encontrar muchísimos problemas y muchísimos obstáculos y no vamos a conseguir que reinventes tu negocio. Por lo tanto, lo que quiero que hagas es que abres la mente para oportunidades, para ver que hay nuevos mercados, que hay nuevos nichos, que hay nuevas oportunidades, nuevas formas de comprar, nuevas formas de entablar conversaciones, nuevas formas de tratar a tus clientes, ¿vale? Simplemente abriendo esa percepción nueva ya nos va a ayudar a hacer los siguientes ejercicios. Ahora sí, el segundo paso es algo más práctico. Ahora sí tenemos que tener una buena introspección, por un lado, y un buen, digamos, estudio del mundo de fuera para saber en qué somos fuertes y en qué somos más débiles. Entonces, lo que propongo que hagas en este momento es hacer un DAFO de la empresa y si puedes un DAFO personal también. En este vídeo no vamos a explicar en detalle cómo se hace un DAFO de la empresa o un DAFO personal, pero realmente el ejercicio no es tan difícil. Se trata de realmente pensar y hacer primero introspección, ¿vale? ¿Cuáles son mis debilidades como empresa? ¿Vale? ¿Y cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy muy bueno y qué no soy tan bueno? Por un lado. Luego también vemos un poquito las oportunidades que hay en el mercado. ¿Qué son las nuevas oportunidades que existen, actuales y futuras? Empezamos a pensar un poquito a largo plazo. Y también cuáles son las amenazas. Entonces, en la situación que estamos, una amenaza puede ser, ¿vale?, que la gente ya no sale tanto o la gente ya no va tanto a la hostelería. Podría ser una amenaza exterior, pero las oportunidades son que la gente se queda más en casa y podemos servir un producto, un servicio a su casa. Bueno, yo creo que pillas la idea. El tercer ejercicio y a lo mejor el más importante es que ahora mismo que tenemos un poquito de tiempo y podemos trabajar en nuestro negocio, en nuestra empresa, toca agilizar tu negocio. Toca agilizar todos los procesos que puedas. Bien, porque en esa nueva era que nos viene, obviamente las empresas más ágiles, las que mejor se pueden adaptar al cambio, son los que finalmente van a sobrevivir. Y muchas veces es mucho más fácil cambiar el rumbo de un barco pequeño que cambiar el rumbo de un Titanic. Por lo tanto, si eres más pequeño, más ágil, obviamente puedes responder mucho más fácilmente a los cambios y a las necesidades de tu mercado, de tus clientes. Entonces, ¿cómo puedes agilizar? Yo no estoy diciendo que tienes que despedir a tu gente, desde luego que no, porque lo más importante de una empresa es su capital humano. ¿De acuerdo? Pero sí puedes agilizar todos los procesos, quitar cosas que se hacen de forma manual, intentar apalancar en tecnología para hacer cosas de forma más automática
para que tus procesos sean más ágiles y para que tu capital humano se puede hacer las tareas que son los más importantes de la empresa, que es realmente el contacto con el cliente y dar un buen servicio. Bien, entonces a partir de ahí busca toda la tecnología que está a tu alcance, muchas veces incluso de forma totalmente gratuita o de prueba, bien, para poder hacer esa tarea de agilizar tu empresa al máximo que puedas. El cuarto ejercicio te va a costar un poco más porque es un pelín más filosófico, pero no te vayas todavía porque tiene una función muy importante. Quiero que pienses en el para qué de tu empresa. Y si lo encuentras, quiero que me lo comentes aquí abajo, porque muchas veces el que tiene una peluquería, el para qué no es cortar pelo. El para qué es dejar a tus clientes más guapos o más guapas. Bien, si tienes un restaurante, el para qué no es preparar platos. El para qué es dar una experiencia gastronómica a tus clientes. Entonces, ¿por qué quiero que hagas este ejercicio? Cualquiera sea tu gremio o tu producto o tu servicio, muchas veces tener claro el para qué, el rumbo, la finalidad, nos ayuda a encontrar otras formas para llegar a esa finalidad. Porque para dar una experiencia gastronómica a tus clientes, no siempre hace falta tener abierto un restaurante. Para que tus clientes sean más guapos o más guapas, no siempre hace falta que tengas un local con un par de sillas. Bien, entonces justamente trata de esto, de tener un rumbo, porque cuando tienes un rumbo muy claro, qué es lo que quieres para tu mercado, ¿vale? Cuando llega una tormenta como la que estamos ahora, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que a lo mejor tenemos que coger un pequeño desvío, pero nunca perdamos ese rumbo final. Entonces, cuando tienes muy claro tu para qué de la empresa, por qué existe la empresa, ahora también quiero que piensas muy detenidamente en para quién. Y esta es la quinta clave. ¿Para quién es tan importante? Porque hasta el día de hoy, a lo mejor has hecho negocios como el 95% de las empresas, vendiendo lo que se pueda a quien quiera comprarte. Y hoy quiero que pienses a encontrar el cliente ideal, ese cliente específico que realmente puedes dar una solución a su medida para que él te paga valorando lo que realmente te mereces. Bien, entonces a partir de ahí hay una serie de ejercicios que por un lado te voy a dejar el enlace a un vídeo aquí arriba donde puedes ver donde explico exactamente el proceso de encontrar el cliente ideal. Pero quiero ir un paso más allá. Quiero que encuentres los clientes que realmente te valoren. Clientes a los que realmente puedes cobrar un poco más por un valor añadido que es muy específico a su necesidad. Así que si estás interesado en encontrar ese cliente ideal, te dejo el enlace en la descripción al webinar donde explico los 3 pasos imprescindibles que necesitas para poder vender más o ganar más vendiendo a menos clientes. Bien, así que resumimos los 5 pasos para reinventar tu negocio a esta nueva era que se nos avecina. Primero, cambia tu percepción, cambia tu perspectiva. No te enfoques en obstáculos, pero enfócate en oportunidades. Segundo, haz un DAFO, haz una introspección para estar muy seguro de tus fortalezas y tus debilidades y también cómo interactúa aquello con las oportunidades y las amenazas del mercado. Tercero, agiliza tu empresa, porque es muy importante ser muy ágil en una situación como esta. Cuarto, define muy bien tu para qué, saber para qué haces lo que haces, para qué sirve tu negocio, que no es solamente tener un local abierto y pagar las facturas. Y quinto, ten muy claro para quién trabajas, quién es tu cliente ideal, porque no puedes vender a todo el mundo, vende a aquella persona que realmente valora aquello lo que tienes que ofrecer. Y si quieres ampliar esa información, apúntate al webinar que es totalmente gratuito y que te va a ayudar a encontrar ese cliente que te pague ese poquito más. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darme un like, coméntalo en los comentarios y compártelo con otros emprendedores, otros empresarios. Y recuerda, en este canal todas las semanas vemos un nuevo vídeo porque emprender y triunfar, eso lo hacemos juntos.